Debe saberse ahora que, rechazando todo argumento, me atengo a la vieja afirmación de que la ballena es un pez, y apelo al testimonio del sagrado Jonás para que me respalde. Como se desprende de esta cita, desde tiempos bíblicos hasta la época de los balleneros a mediados del siglo XIX, había quienes pensaban que las ballenas eran peces. Después de todo, son animales que habitan en el mar y ahí se la pasan, como peces en el agua. Pero algunos científicos famosos se preocuparon por estudiar el asunto. Uno de los más notables fue Linneo, padre de la taxonomía moderna, quien en 1735 explícitamente aclaró que, aunque las ballenas evidentemente vivían en el agua como los peces, si se los observaba bien, se notaban que eran mamíferos, porque comparten con nosotros varios atributos que no se presentan en los peces. Amamantan a sus crías, respiran con pulmones, son de sangre caliente, tienen corazones con 4 ventrículos y poseen párpados. Poco más de un siglo después, otro biólogo famoso se ocupó de las ballenas. En 1859, cuando Darwin explicó el origen de las especies y postuló su idea de la selección natural, se las vio difíciles para explicar cómo un mamífero terrestre pudo convertirse en uno acuático por medio de la evolución. Él planteó que las ballenas pudieron haber surgido de un linaje de osos polares, animales que son muy buenos nadadores. Si los osos de ese linaje habían permanecido más y más tiempo en el agua, progresivamente, por medio de la selección natural, se verían favorecidos aquellos que se desenvolvían mejor en este medio. Sumado los años y la acumulación paulatina de cambios, hubiese conducido a las ballenas que conocemos hoy en día. Ante las evidencias a favor de la teoría de la evolución, la historia evolutiva de las especies se apoyaba en pilares firmes por primera vez en la historia, aunque la explicación de cómo evolucionaron las ballenas a partir de animales terrestres tardó mucho tiempo en fraguar. Durante los 120 años posteriores a la propuesta de Darwin, se encontraron un montón de fósiles de antepasados de ballenas, pero todos eran muy ballenescos y evidentemente acuáticos. Fue hasta casi fines del siglo XX cuando aparecieron los primeros fósiles de los ancestros de las ballenas definitivamente terrestres. ¿Cómo te imaginas que lucían esos ancestros? La respuesta, por extraña que parezca, es que los ancestros de las ballenas eran parecidos a los coyotes. Hay un detalle importante a tener en cuenta, y es que los mamíferos somos descendientes de un diminuto ancestro llamado Morganucodon. Era este un animal similar a las musarañas o ratones actuales, aunque no era ni uno ni el otro, sino un pariente primitivo. Todos los mamíferos actuales, desde un gorrión hasta una ballena franca austral, pasando por el aguaraguazú, la orca y el ser humano, somos tataranietos del Morganucodon. Este, a su vez, era descendiente de una familia de extraños reptiles mamíferoides. Ha pasado mucho desde los tiempos en el que Morganucodon correteaba tan discretamente como podía entre las patas de los primeros dinosaurios. Hablamos del Triásico superior, nada menos que hace 200 millones de años. En la época de los dinosaurios, el aspecto de los mamíferos no era tan variado como hoy en día. Todos eran animales más o menos similares a ratones o comadrejas, generalmente insectívoros o carnívoros. Sin embargo, pasado el Mesozoico y tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos experimentaron una radiación, que es como llamamos a una gran ocupación de territorios y nichos ecológicos por parte de una familia de seres vivos que tiende a especializarse y diversificarse de manera rápida en términos geológicos. El impacto de un meteorito había provocado la desaparición de los dinosaurios y el hito del paso del Mesozoico al Cenozoico, una nueva era en la que los mamíferos comenzarían a expandirse por falta de competencia como los reyes de la evolución. Volviendo a tiempos modernos, en 1979, un grupo de paleontólogos descubrió en Pakistán un grupo de fósiles muy bien conservados de animales semejantes a los perros, tan bien conservados
que pudieron estudiar con cuidado los detalles de la estructura interna del oído de los mismos. Y ahí estuvo la gran sorpresa, pues a pesar de la pinta canino del resto del animal, la estructura de los huesecillos auditivos de los fósiles era igual al que hoy en día únicamente se encuentran en los mamíferos marinos. Habían encontrado el ancestro terrestre de las ballenas. Para nombrar a este animal se fusionó el lugar de origen del fósil, Pakistán, con el término cetáceo, que en griego significa gran criatura marina, dando como resultado el Pakicetus. Pakicetus parece ser que era un animal terrestre que vivía cerca de las orillas del mar. En su época la comida escaseaba, así que comía peces muertos que iban a parar a la costa, y, a veces, lo que él mismo cazaba en aguas muy superficiales. Como no era un anfibio, ni sabía nadar muy bien, con toda probabilidad era presa fácil para cualquier carnívoro marino que se acercase a la tierra. Y por supuesto, su morfología externa no tenía nada que ver con una ballena azul o una orca. No obstante, si avanzamos unos 6 millones de años, encontramos al descendiente del Pakicetus, el Ambulocetus. Y no, aún no se parece a una ballena, sino más bien a una nutria con un hocico gigantesco. Pero al igual que la nutria, al menos podía nadar. Tenía patas peludas y palmeadas. Hablamos ahora sí de un animal anfibio. También era sustancialmente más grande que el Pakicetus, ya que este tenía el tamaño de un lobo, y el Ambulocetus podía llegar a los 3 metros de largo. Sus dientes, nariz y oídos se parecen aún más a los de la ballena. Poseía, además, una adaptación nueva en su línea evolutiva, una garganta que le permitía tragar bajo el agua. Ahora viajamos más adelante en el tiempo, al Eoceno Medio, hace unos 45 millones de años. Una criatura de 5 metros, llamada Dorudón, surca el océano. Posee patas traseras, aunque pequeñas y atrofiadas. Son vestigiales, una reminiscencia de sus ancestros que caminaban en tierra firme. El Dorudón, al igual que el Ambulocetus y sus otros antepasados, tiene dientes cónicos como los del cacholote y el delfín, pero posee otra particularidad que carece el resto de su familia. Sus fosas nasales han retrocedido a la parte trasera de su cabeza. Gracias a estos y otros fósiles, sabemos que hace 55 millones de años atrás, las ballenas eran seres terrestres, y que durante el proceso evolutivo cambiaron de hábitat y se adaptaron a la vida acuática, y fueron sufriendo cambios físicos, como las extremidades delanteras que se modificaron para dar forma a unas aletas pectorales, y las extremidades traseras desaparecieron, aunque en algunas especies todavía posee el remanente en forma de pequeños huesos, y en su lugar se desarrolló una aleta caudal horizontal. Los taxones de ballena que estuvimos hablando no representan una línea directa de descendencia, sino más bien muestran cómo las ballenas habían cambiado durante millones de años de evolución con los ejemplares más representativos. También se observa que eventualmente dos tipos de cetáceos fueron muy exitosos, pues sus linajes sobrevivieron hasta nuestros días: las ballenas barbadas o misticetos y las ballenas dentadas, o también llamadas odontocetos. Las barbadas son representadas por las ballenas. En cambio, las dentadas incluyen delfines, cachalotes, marsopas y orcas. Estas distintas estructuras bucales influyen en la alimentación de cada uno de estos grupos. A pesar de su parecido, los cetáceos son animales totalmente distintos a los peces, y a pesar de que viven en el agua, conservan huellas de su ascendencia terrestre y mamífera. Como animales que alguna vez galoparon sobre la tierra, al nadar mueven el cuerpo de arriba hacia abajo, y no hacia los lados como los peces. Y para cerrar esta breve historia evolutiva de las ballenas, Darwin tenía razón en pensar que un tipo de mamífero terrestre, de tanto echarse chapuzones, probablemente en busca de alimento, con el tiempo se convirtió en un animal acuático. Él solo tenía que haber escogido otro candidato en vez del oso polar, o bien un cánido, pariente de los perros, cosa improbable pues hasta el descubrimiento del Pakicetus nadie se le había pasado por la mente esa posibilidad, o el hipopótamo, que se sabe hoy en día que es el pariente más cercano de los cetáceos. Si bien Melville, el marinero, no acertó en su categorización de la ballena como parte de la familia mamífera, sí supo transmitir como nadie la estremecedora insignificancia del ser humano frente a la criatura más grande que jamás ha poblado los mares.